vuelvo a repetir, me dicen y yo lo vuelvo a repetir, ¿ya? Me dicen, y si lo están perdiendo también me dicen, ahora sí, vuélvalo a explicar por favor, porque de esto depende su examen, chicos, ¿ya? Así que no quiero que se estén quedando. Ya. Tenemos aquí las vértebras cervicales, que son el atlas, que parece una carita sonriente, y el ápice. El ápice tiene una apófisis odontoides y masas laterales. Tiene una apófisis espinosa y su agujero. Eso es ápice, ¿ya? ¿Cómo se van a dar cuenta? Por su apófisis odontoides. Clarito, ¿ya? Ahora, atlas. Esta articulación viene así, aunque no se nota de la misma persona, pero es así. Sus masas inferiores del atlas se articulan con las masas superiores del ápice. Y estas masas laterales superiores del atlas se articulan con las masas condilias del hueso occipital. Bueno, viene el hueso occipital y con sus dos masitas que se encontraban en la porción basilar en la cara inferior, se articulaba con lo que es la primera vértebra cervical. Tiene apófisis laterales y no tiene apófisis espinosa. Y esta sí tiene. Una de las principales diferencias, apófisis espinosa sin apófisis espinosa. Apófisis odontoides sin apófisis odontoides. Solo tiene masas y apófisis laterales. Ya, esos son las dos vértebras. Lo importante es que eso sí les va a entrar en el examen. Ahora, esta de aquí es una vértebra lumbar. ¿Cómo me doy cuenta que es una vértebra lumbar? Por su cuerpo. El cuerpo de una lumbar siempre va a ser más gruesa que la de una torácica o de una dorsal. ¿La pueden observar? Pero ambas tienen apófisis espinosas. ¿Ya? Apófisis espinosa, cuerpo, y apófisis lateral. Esta es una torácica o dorsal. Y esta es una lumbar. Ya. Ahora nos vamos a ir con caja torácica. Ya les hablé de las vértebras. Ahora les voy a hablar del esternón, que es el que recibe todo el cuerpo, la cola de las costillas y las costillas. Aquí, ¿quién me puede decir cuántas costillas tenemos en el cuerpo? 12 pares. 12. Y se dividen estas 12 en 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. ¿Por qué se le dice falsa o flotante? Se dicen falsas porque están unidas a la séptima, hasta la séptima costilla. Flotantes porque no se unen al esternón. Directamente con el esternón. Las vértebras son propias porque se articulan directamente con el esternón. Sí. Y las falsas no se articulan con el esternón, sino con un cartílago. Viene el cuerpo de la colita del esternón que tiene cartílago, y a la última vértebra, a la última costilla, que sí es verdadera, ella se articula y no llega al esternón. Y las flotantes, como su compañera dice, quedan al aire. Las que no se articulan, solamente se articulan con sus vértebras. ¿Ya? Vamos a empezar con el esternón. Este esternón es asimétrico porque se encuentra en la cavidad medial de la caja torácica, anterior y superior. Se divide en tres: en una cabeza, en un ángulo y en un cuerpo. Esta cabeza tiene una escotadura llamada escotadura external. Tiene dos pequeñas eminencias, fosas del esternón, y es rugosa, cara anterior, cara posterior. En esta pequeña línea que ven acá, este esternón es un poco inclinado, trata de no estar tanto, pero tiene una inclinación, y esa inclinación recibe lo que es el ángulo de Lewis. ¿Ya? Este ángulo de Lewis es el que se inclina, esa inclinación que tiene de más o menos unos 30 grados, que se puede decir, recibe el nombre del ángulo de Lewis. Si la doctora les pincha acá, ángulo de Lewis. Si les pincha acá, escotadura external. Y todo esto es cuerpo del esternón. ¿Qué hay, digamos, de llamativo en este cuerpo? Esta pequeña apófisis que, bueno, ya no se ve, pero supongan que es esta parte manchada acá. La apófisis viene así. Este es el esternón. El ángulo de Lewis.
y la apófisis viene así, sin cerrarse. Esa apófisis acá recibe el nombre de apófisis sifoide del esternón. Eso es esternón. Y su cara posterior es lisa, sin ninguna topografía importante. Solo en su cara anterior ustedes tienen que concentrarse. Cabeza, cortadura esternal, ángulo de Lewis y Cuerpo. cuerpo y apófisis Sí. sifoide. Ya. Esternón. Ahora nos vamos a ir con, ya describimos el cuello escapular, caja torácica, miembros superiores. Ya. Miembro superior se conforma de húmero, radio, cúbito, pónganlo si les hace calor o pónganlo una mochila en la puerta porque creo que les está haciendo calor. Carpo, metacarpo, falange. Y de estas falanges alguien dice, ¿cuántas falanges tenemos? Tenemos una proximal, y discal. Metacarpo como metacarpo. Ahora sí. Ahora este húmero está más bonito. Este ni se nota su fosa de cráneo. No, este está bien. Ya. El número es simétrico porque hay dos números. Un número del lado derecho y un número del lado izquierdo. ¿Cómo sé que este número es uno del lado derecho? Es por su orientación, por su cabecita. Su cabeza siempre va a estar ¿en qué fosa? Glenoidea. Ahí se articula, miren. Viene acá y se articula así. A ver, pásenme la otra escápula. Ya, gracias. Vamos a ver si... Ya, es así. Ya, este es un húmero del lado derecho. ¿Por qué no lo puedo articular? Porque si yo lo articulo así, nunca han visto un número que esté la parte posterior adelante, ¿no ve? Y esto sabemos que es una escápula del lado izquierdo. Siempre la escápula, su lado lateral va a estar del lado más sobresaliente. O sea, va a estar lateral. Ya, por su cabeza. Siempre se van a articular, se van a dar cuenta por la cabeza del húmero. Este húmero es un húmero del lado derecho. ¿Por qué? Por su fosa olecraniana. Esta gran fosa que ustedes ven acá siempre va a ser posterior, ¿ya? Y es un húmero del lado derecho, ¿ya? Vamos a comenzar a dividir. Para poder estudiar este húmero, ustedes tienen que estudiarla separada en dos grupos. Su cuerpo y sus extremos. Diáfisis y epífisis. Este sería epífisis proximal, epífisis distal. ¿Ya? ¿Les expliqué costilla? ¿No? ¿Por qué me salté? Solamente les mencioné esto. Les voy a explicar costillas. De programación. Les dijimos que había 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. ¿Cuál es la división anatómica de esta costilla? Tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo o ángulo y una colita. Su cabeza se va a articular con las vértebras cervicales. Vienen en esta parte a los pies. Se articula con las vértebras. A cambio, su cola, la porción inferior, se articula con el esternón. Vienen así. Primera costilla. Esta
Este es el extremo inferior de la costilla que se articula con el cuerpo del esternón, su ángulo, su cuello y la cabeza. ¿La cabeza con quién se articula? Con las vértebras torácicas de la columna vertebral. ¿Cuántas partes tiene la costilla? Cabeza, cuerpo, ángulo y su colita o su porción inferior. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos describir en su borde superior? Una pequeña tuberosidad. Tuberosidad de la costilla. ¿Ya? Borde superior, borde inferior. Esas son costillas. Aquí está. Pueden ir viendo. Ya seguimos con húmero. Húmero, les dijimos que para estudiarla se dividen en dos grupos. Una diáfisis, una epífisis. ¿Esta sería epífisis? Sí, proximal, distal. Ya. Este húmero tiene una orientación como un triángulo invertido. Su línea anterior, su línea anterolateral y su línea anteromedial o borde. Borde anterior, borde anterolateral, borde anteromedial. ¿Por qué antero? Porque siguen estando en la porción anterior a vista del cuerpo, ¿ya? Y no tienen ningún borde posterior. Ahora, vamos a empezar con su epífisis proximal. En su epífisis proximal, ¿qué tenemos? Esta gran cabeza, llamada cabeza del húmero, que se articula ¿dónde? Glenoidea, eso, de la escápula. Tenemos luego esta división que se llama cuello anatómico. Tenemos un cuello quirúrgico. ¿Por qué le decimos quirúrgico? Y un anatómico. Porque en el cuello quirúrgico es donde se sufren más accidentes, digamos, fracturas, alguna luxación, es en este cuello que se sufre más. Por eso se le dice cuello anatómico. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un troquín y un troquíter. Entre el troquíter y el troquín, ¿qué tenemos? La corredera bicipital. ¿Qué pasa por esta corredera bicipital? Pasa por la corredera no pasa base. Pasa lo que son la porción, el ligamento de la porción larga del bíceps braquial. Viene el bíceps, su ligamento, viene y se enreda a lo que es a la parte superior de la fosa glenoidea, su porción larga, y su porción corta en la parte inferior de la fosa glenoidea. Por eso es que dice que su ligamento, el ligamento largo parece corto y el corto parece largo, pero es porque el largo viene y se articula en la parte superior y ya no es visible ante los ojos del humano cuando se disecciona el cadáver. Ahora, luego, esta corredera bicipital se divide en dos labios, un labio anterior y un labio medial. Hasta ahí es epífisis proximal. Ahora, ¿qué tenemos acá? La cabeza. ¿Y esto? Troquín. ¿Y este? Troquíter. ¿Y entre ambos? Corredera bicipital. Eso. Ya. ¿Qué tenemos acá? Cuello quirúrgico. ¿Y acá? Anatómico. Eso es epífisis proximal. Ahora nos vamos a su cuerpo. En su cuerpo tenemos una gran impresión en su borde anterolateral, que es en forma de V. ¿Cómo se llama? V deltoidea. ¿Qué músculo se inserta ahí o viene a terminar su inserción? El músculo deltoides. Eso tenemos en su borde anterolateral. Ahora nos vamos a su cara posterior de este cuerpo. ¿Qué tenemos en su cara posterior? Tenemos este canal que si lo tocan es como si estuviera torcido el húmero. Este canal se llama canal de torsión del húmero, por donde pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda, una de las ramas de la arteria braquial. ¿Ya? Este nervio radial es un nervio que viene del plexo braquial, es una de las ramas terminales del plexo. El plexo tiene ramas terminales, uno es el radial, el axilar, el músculo cutáneo, el cutáneo, esos cuatro. ¿Ya? Y el más importante, que posiblemente la doctora le pregunte en su examen práctico,
Si ustedes le dicen canal de torsión, que la cara posterior del húmero, ¿qué pasa por ese canal? El nervio radial junto con la arteria braquial profunda. Eso es cuerpo. ¿Qué tenemos en el cuerpo en su borde anterolateral? La B deltoidea. ¿Y en su cara posterior? El canal de torsión. ¿Y qué pasa por ese canal? nervio braquial y y arteria arteria. braquial profunda. Eso es cuerpo. Sí, del D o del B. ¿Ve? Es allá, sale afuera. Ahora nos vamos a ir con su extremo o su epífisis distal, ¿ya? En su epífisis distal tiene una cara anterior y una cara posterior. En esta cara tenemos al epitroplia y troclea. ¿Cómo puedo darme cuenta de que esto es epitroplia y esto es troclea? La T, siempre la troclea va a ser medial con el tórax. Tórax, T, con la troclea, ¿ya? Y lado lateral siempre va a ser cóndilo. Cóndilo y epicóndilo. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Epitroplia. Y esto es troclea. ¿Cómo se llama esto? Epicóndilo. Epicóndilo. ¿Y esto es? Cóndilo. Y esta parte de aquí ya es capítulo. Ahora aquí tenemos una pequeña fosa llamada fosa condilia. Y esta es fosa del radio. Aquí viene la tuberosidad del radio al articularse cuando hacemos el movimiento de flexión. La articulación de flexión. Esto es cara anterior. Vámonos a su cara posterior. ¿Qué tenemos en la cara posterior del epífisis distal? Esta gran fosa, llamada fosa olecraniana, que se articula el olecranión del cúbito. ¿Ya, chicos? No se van a dormir. Necesito que se quede todo lo que les voy a explicar en su cabecita. Y este es capítulo. Si la doctora les pone acá así el hueso y posiblemente les ponga así una varilla o algo para señalar, les dicen capítulo. Esto es epicóndilo, cóndilo. Epitroplia, troclea. Fosa olecraniana, que ahí se murió húmedo. Vamos a hacer una repasada rápida de todo. Yo les voy a señalar y me avisan. Cabeza. Cuello. Troquíter. Corredera bicicleta. Cuello anatómico. Quirúrgico. Deltoide. Canal de torsión. Fosa condilia. Fosa radial, o de la tuberosidad del radio. Troclea. Epicóndilo. Cóndilo. Esta parte de acá. Capítulo. Listo, ya están ya. ¿Grupo D o B? B es allá. Sí, B. B, ¿no? B. Sí, es allá. D, digo. ¿Dijiste D o B? De delicioso. Ya igual que entre, no creo que le digan algo. Ya, vámonos ahora con el radio. Así que de todas maneras, si están igual así, recién aprendiendo los huesos, lo que quiero que les quede es que lo memoricen cómo está el hueso anatómicamente. Su parte yo sé que es un poco más complicado, por eso quiero entre el jueves y el viernes ver qué día pueden para tener una preparación. Viernes. Ya, este es el radio, chicos. Siempre se van a dar cuenta que el radio es más delgado, más simétrico, más con extremos más chiquitos que el cúbico. Este es el cúbico. El radio tiene un extremo superior y un extremo inferior. Sería un epífisis distal, un epífisis proximal y una diáfisis. ¿Qué tenemos en su epífisis proximal? Tenemos esta gran cúpula, llamada cúpula del radio, que viene a articularse así, algo ahí. Y cuando esto flexiona, esta tuberosidad pasa a ponerse acá, al hacer flexión de codo. Ya, esa tuberosidad se pone en esta fosa del radio, por eso es que se llama fosa de la tuberosidad del radio. ¿Ya? Si eso se llama fosa, ¿qué sería esto?
tuberosidad del radio, ¿ya? En su cara posterior tiene un agujero que se llama agujero nutricio. Todo hueso largo siempre tiene un agujero nutricio, ya sea en su cara lateral o en su cara posterior. En el cuerpo solamente se puede describir que es liso, rugoso y aplanado. No hay más. No tiene ninguna llamativa topografía. Ahora, ¿qué es lo que me llama de este cuerpo? Tiene bordes, un borde lateral y un borde medial. En este borde medial se articula con lo que es el cúbico mediante una membrana llamada membrana interósea. Viene así. Entre este espacio que ustedes pueden observar, se observa lo que es la membrana interósea. ¿Ya, chicos? ¿Dónde se encuentra la membrana interósea? ¿En qué borde del radio? Medial, eso. Ya, sigamos. Ahora nos vamos a su epífisis distal. ¿Qué tenemos en su epífisis distal? Tenemos esta gran apófisis, llamada apófisis estiloide del radio. Siempre van a decir del radio, porque hay una apófisis estiloide del cúbito. Así que si la doctora les apunta acá o les dice algo, apófisis estiloide del radio. Y esta es una apófisis y una concavidad, fosa del carpo, donde se articulan los huesos propios del carpo. Eso es radio. ¿Cómo se llama esto? Cúpula. Cúpula, esto no es cabeza, esto es cúpula. ¿Y esto? Tuberosidad del radio. ¿Qué hay entre el borde medial del radio? No, borde medial, no es posterior. Membrana interósea. ¿Cómo se llama esta apófisis? Apófisis estiloide del radio. Eso es radio. Vámonos con cúbito. Cúbito tiene esta gran eminencia que sale, llamada olecranión, apófisis coronoides, ¿ya? Veanlo bien. Espacio coronoides y ángulo del olecranión, ¿ya? Esa es su epífisis proximal. En su cuerpo tenemos igual un borde anterior, un borde posterior y un borde medial, ¿ya? Su borde medial con el borde medial del radio, juntos hacen lo que son la articulación, mejor dicho, ¿qué membrana está entre ellas? La membrana interósea. Solo es eso en su cuerpo. Ahora nos vamos a su epífisis distal. ¿Qué tenemos en su epífisis distal? Esta gran apófisis llamada apófisis estiloide del cúbito.